Reciban un saludo para todos, sobre todo aquellos que nos hacen el favor de acompañarnos en estos cursos de enseñanza, de evangelización, de catequesis, de Biblia. Hoy es jueves, nos toca estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. De manera que en nuestro catecismo de la Iglesia Católica vamos a estudiar hoy el sacramento de la Eucaristía. De manera que podamos nosotros recibir, como nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, los documentos y las enseñanzas de la Iglesia a través de los tiempos que los ha recibido ya el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué ahora la Eucaristía? Porque es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana. Vimos ya el bautismo, vimos la confirmación, desde luego seguiría la reconciliación. Entonces la Iglesia nos presenta en el Catecismo los sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía. Sabemos que la Eucaristía es el principio en el cual Dios ha hecho que por medio de Jesucristo instituyera el orden de la Sagrada Eucaristía. En la última cena vemos ahí en el contorno los apóstoles y a Jesús, bueno, Jesús está ahí en el texto mismo, pero fue precisamente la cena en la que Jesús instituye el orden del sacerdocio y el orden de la Eucaristía, mediante el cual nosotros recibimos el mismo cuerpo, la misma sangre de Jesucristo nuestro Señor como alimento. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Iniciemos entonces invocando al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Digamos ahora la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Señor y con la luz del Espíritu Santo comenzamos nuestra clase sobre la Eucaristía. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y la sangre del Señor, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiado así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Confió a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y es banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nueva prenda de la vida eterna. Catecismo número 1322. La Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Todos los demás sacramentos y todas las secciones de la Iglesia tienen culmen en la Eucaristía y tienen origen en la Eucaristía. En la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación eucarística, la iniciación cristiana, la transformación en Jesús y la unión plena con Jesús. Como decía, Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche en que fue entregado. 1 Corintios 11:23. Mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. Catecismo número 1323. Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Ahí tenemos la fuente y el principio de la Eucaristía. Cristo la instituye estando con sus apóstoles. Y si Él lo dice, pues así se cumple, porque Él quiso mostrar una muestra de amor muy grande que darse como alimento para perpetuar su acción salvadora. De manera que Jesús tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Después tomó en sus manos el cáliz con vino y dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Eucaristía, porque es acción de gracias, y recuerdan las bendiciones judías que proclaman la obra de Dios, la creación, la redención y la santificación. Es banquete del Señor, 1 Corintios 11:20, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión. Fracción del pan, porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Marcos capítulo 8, versículos 6-19, en la última cena. Asamblea Eucarística, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la Iglesia. Recibe estos nombres también. También se le llama memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Este sacrificio, porque autoriza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia, santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración del sacramento. Santa y divina liturgia, toda la liturgia encuentra centro y expresión más densa en la celebración de este sacramento. Comunión, porque este sacramento, por él nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre, de su espíritu, para formar un solo cuerpo con él. Es la plenitud de la entrega de Dios por medio de su Hijo Jesús para nuestra transformación en él y para nuestra propia salvación. La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Liturgia de la palabra, porque comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios. La liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino. La anáfora o plegaria eucarística, con que las palabras de la consagración y la comunión hacen presente a Cristo, según la tradición de la Iglesia y según el derecho mismo canónico de la Iglesia. El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote, obispo o presbítero, válidamente ordenado y actúa en la persona de Cristo, cabeza, y en nombre de la Iglesia. Dice el Catecismo en el número 1411. ¿Cómo se desarrolla? Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid. Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente en efecto de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino, porque así lo manifestó, así lo dijo, y así la Iglesia lo ha recibido desde en aquel momento.
Para recibir la Eucaristía se debe estar plenamente inculpado en la Iglesia Católica, es decir, habiendo sido ingresado a la Iglesia por el bautismo. Debe de encontrarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu del recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia, la actitud corporal, gestos y vestimenta en señal de respeto a Cristo. ¿Cómo se debe recibir? La Sagrada Eucaristía acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia. Conserva y renueva la vida de la gracia, recibida en el bautismo y la confirmación, nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. Enseña el Catecismo número 1416. ¿Cuáles son sus frutos? Por ejemplo, vamos a ver la primera comunión. Es un rito de la Iglesia Católica que se celebra la primera vez que una persona participa en el sacramento de la Eucaristía, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Forma parte de los otros tres sacramentos llamados de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. La primera comunión le prepara para participar activamente en ella, celebrándola por lo menos todos los domingos e integrándose en algún grupo o movimiento parroquial que le lleve a vivir la fe con alegría e ilusión, sin alejarse de su iglesia. ¿Qué es la primera comunión? La primera comunión es una ceremonia importante en la vida de todo niño, de todo hombre. En ella se recibe el sacramento de la Eucaristía, transformado en pan, en la hostia y en vino, símbolos que remiten al cuerpo y la sangre de Cristo. Es uno de los momentos más importantes en el periodo de su infancia, ya que espiritualmente está preparado para recibir el sacramento de la Eucaristía. Ese pan y vino que anhela probar para sentirse envuelto por la gracia divina de Dios, como su palabra indica, comunión proviene del latín comunio, que significa participar en comunión. El niño que está bautizado ha de prepararse para este sacramento acudiendo a un curso de catequesis en el que le enseñarán los principales preceptos de la Iglesia Católica. Antes de recibir el cuerpo de Cristo, el niño tiene que confesar sus pecados ante un sacerdote. La Iglesia recomienda que los niños la reciban cuando tengan un conocimiento suficiente, es decir, cuando tengan pleno uso de razón, normalmente a los 7 años. Además deben recibir una preparación cuidadosa, la cual viene a durar 2 años, de manera que entiendan el misterio de Cristo según su capacidad y puedan recibir el cuerpo del Señor con fe y devoción. ¿Qué se requiere? En ella Cristo se nos ofrece a sí mismo, nos dice el cuadro de esa pintura hermosa. Él mismo se ofrece en forma de pan y en forma de vino, para que venga y habite en nosotros en él. Comulgar por primera vez supone integrar al niño en la vida cristiana adulta. Coincide con un cambio de etapa en su proceso de maduración humana. En el transcurso de desarrollo del niño, va siendo consciente de sí mismo y empieza a desarrollar un cierto sentido crítico, aunque necesita la presencia continua de los padres y que es capaz de ir tomando algunas decisiones por sí mismo, y la primera comunión es un primer gran paso en su religión. Por lo tanto, preguntémonos, ¿para qué sirve la primera comunión? El color blanco del vestido y de la camisa en los niños, el color blanco del pantalón y la camisa de los niños simboliza la pureza del niño que recibe a Jesucristo por primera vez. Nos hace recordar
la limpieza del alma que acaba de ser purificada por el sacramento del bautismo, de la confirmación. Las niñas vestidas con un vestido blanco largo hasta el tobillo generalmente está adornado con flores, encajes, listones y tiras bordadas que simbolizan todas las buenas obras que la niña realizará a lo largo de su vida para embellecer aún más su alma. Se corona de flores, simboliza la alegría, el simbolizado de la ropa blanca. Es un gran día, indudablemente que recuerda a cada quien y debe perdurar su recuerdo pues todos los días de nuestra vida, porque es el primer encuentro con Jesús y sobre todo es haber recibido a Jesús por primera vez en su corazón. ¿Qué debe haber? Debe haber padrinos. Los padrinos son los responsables de la educación cristiana del ahijado en el caso de que los padres falten. Los padrinos tienen que ser mayores de edad de 18 años, estar confirmados y haber recibido con anterioridad el sacramento de la Eucaristía. Pueden ser solteros o casados por la Iglesia. También es necesario que tomen un curso de crecimiento en la fe para que puedan dar testimonio y respuestas a las inquietudes de sus ahijados. La primera comunión se celebra como un acto religioso en el que el niño toma parte por primera vez en la Eucaristía. Sin embargo, se ha convertido en una gran fiesta en la que importa el consumismo, ya que los niños y mayores le dan más importancia a los regalos y a la fiesta que a la propia celebración religiosa. No hay que confundirla con una fiesta pagana, donde abundan las comilonas y las bebidas. Hay que evitar eso, para no confundir y sobre todo para no minorizar la acción misma de haber recibido el cuerpo y sangre de Cristo. Quiero que siempre permanezca en mi vida desde hoy y hasta el resto de mi vida y de los días de mi vida. Hagamos una oración de acción de gracias por la primera comunión que hemos recibido un día en nuestra vida y por los que vayan a hacer la primera comunión de estas fechas. Jesús, gracias por visitarme precisamente a mí hoy y en este momento. Gracias por tu amor, que es lo más importante que puedo recibir en la vida, ya que solo tú me puedes hacer plenamente feliz. Ayúdame a ser siempre fiel y a estar contigo todos los días de mi vida. Delante de mis padres y hermanos, catequistas, familiares y amigos, quiero hacerte una promesa. Jesús, quiero siempre estar contigo, ser tu amigo. Pero por favor, tú quédate siempre conmigo. Llévame de la mano y guíame incluso cuando me sienta triste. Jesús, estoy seguro de que este es el inicio de un camino que vamos a recorrer juntos, el camino de nuestra amistad para toda la vida. Hagamos pues desde lo profundo de nuestra alma esta oración, repitiéndola desde el corazón y tratando de que la mente y el ánimo y el corazón estén en ella. Jesús, siempre quiero estar contigo, ser tu amigo. Pero por favor, tú quédate siempre conmigo. Llévame de la mano y guíame incluso cuando me sienta triste. Jesús, estoy seguro de que este es el inicio de un camino que vamos a recorrer juntos. El camino de nuestra vida y para toda la iglesia y para todos los otros, que sea también instrumento de salvación y motivo de gloria para tu nombre y para mi salvación. Quiera Dios que a través de este hecho y de estas palabras, nosotros podamos también participar del don de Dios y podamos también entregar nuestra vida en comulgar diariamente para que podamos nosotros recibir esos dones y esas gracias que hemos recibido el día de la primera comunión. No es el día de la única comunión, sino el día de la primera comunión, primera de muchas, porque muchas veces hacemos nosotros la primera comunión como si fuera la única comunión y no se vuelve a recibir la comunión más que a lo mejor algún día en el día del matrimonio. Quiero a Dios que en este momento y durante todos los días de nuestra vida animemos a nuestros familiares, amigos y hermanos
a participar con plenitud de la gracia de Dios que nos ofrece en este sacramento y que nos tiende la mano para acompañarnos, para darnos valor y fuerza en las adversidades de esta vida. Que el Señor pues les ilumine y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender este misterio, que no es otra cosa más que una muestra del grande amor que Dios nos tiene, diría yo, de la locura del amor de Dios, que se ha querido quedar como alimento para nuestro camino, como alimento para nuestra fuerza en el camino, como alimento para alcanzar el premio de la gloria eterna. Que así sea para todos. Nos despedimos saludando a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes, que el Espíritu Consolador, huésped dulcísimo de sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María por la gloria del Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La idea del Señor podemos ir en paz.